Las 8:10 Ecuador aún comenta los debates presidenciales que se realizaron, unos por iniciativa privada, otros porque así lo ordena el Código de la Democracia. El debate obligatorio del Consejo Nacional Electoral tuvo la participación efectivamente de los 16 candidatos, marcando una pauta en la contienda electoral. Las lecturas sobre los debates en general son diversas. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:10, damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón Salvador. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y conjuntamente con periodistas y analistas de Plan B siguió minuto a minuto lo que fue el debate presidencial obligado por el CNE, que a su vez surgió de reformas que introdujo y que propuso el doctor Gustavo Vega con el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Se propusieron varias reformas al Código de la Democracia, entre ellos la obligación de los debates para presidente de la República y también de asambleístas. Sobre lo segundo también vamos a preguntarle al abogado Alarcón si se van a dar o no estos debates o qué es lo que ha sucedido. Le damos la bienvenida. En todo caso, abogado Alarcón, se ha cumplido con el Código de la Democracia y la realización de los debates con la presencia de todos los candidatos. La pregunta esencial es si se cumplió con los objetivos que conlleva este debate. Buen día, un saludo desde Quito a toda nuestra audiencia y a ustedes. Efectivamente, esto es producto de reformas al Código de la Democracia que entraron en vigencia en febrero del año 2020 y que establecieron los debates obligatorios e incluso sanciones para quienes no participen de mismos. El objetivo de un debate no es otro que contraponer ideas entre unos y otros postulantes. Si bien es cierto que se habla de la necesidad de presentar más a profundidad planes de trabajo o de abordar ciertos temas que no quedan claros en estos documentos, pues el objetivo de un debate es contraponer ideas. En ese sentido, creo que este primer ejercicio que ha llevado a cabo el Consejo Nacional Electoral nos queda debiendo, porque tiene más forma de foro que de debate, simplemente preguntas sueltas y distintas a los candidatos, incluso en muchos casos preguntas mal elaboradas, mal direccionadas en función de las atribuciones que tiene el presidente de la República de acuerdo con la Constitución, y muy poco en el sentido de preguntas, repreguntas e incluso intercambios directos entre los postulantes. Si bien es cierto que esto puede originarse en la gran cantidad de candidatos que tiene el proceso electoral, pues no es fácil organizar un espacio de estas características con 16 o incluso con un grupo menor, con 8 de ellos. Creo que ha sido un primer ejercicio del cual podemos sacar lecciones de cara a los siguientes debates que no solo en este proceso electoral deberían hacerse, sino en los que tendremos que ver en los siguientes procesos electorales. Antes de entrar en los temas de fondo, de análisis del debate, de lo que se dijo o también de lo que se dejó de decir, abogado Alarcón, cuéntenos sobre el debate de asambleístas. Teníamos entendido de que también deberían debatir. Bueno, en el Código de la Democracia, específicamente en el artículo 202.2, se define que para las elecciones presidenciales tienen que haber, en este caso, los debates obligatorios, tanto en primera como en segunda vuelta. Quizá, y como nos pasó a muchos, se vio la posibilidad de que haya debate entre asambleístas porque así, o candidatos a la asamblea, porque así lo decía la propuesta original de reforma al Código de la Democracia. No obstante, la final aprobada en este caso por la Asamblea Nacional ha dejado debates únicamente para las elecciones de primera y segunda vuelta en cuanto a presidente de la República y el caso de elección para prefectos y alcaldes, es decir, únicamente para aquellas autoridades que tienen carácter ejecutivo. Le ha correspondido más bien a la sociedad civil a través de varias organizaciones
el hecho de armar debates para candidatos, en este caso a la Asamblea Nacional, bien sea con carácter nacional o con carácter provincial. Pero la obligatoriedad del Código de la Democracia está establecida claramente solo para autoridades ejecutivas. Doctor Alarcón, muy buenos días. Usted ya hizo referencia a que quizás uno de los elementos que complicó la realización de un debate en el sentido estricto de la palabra de lo que debe ser un debate, en este caso una contraposición de ideas, es definitivamente una complicación. Tener 16 candidatos para sentarlos en una misma mesa y sobre todo los tiempos. Nos preguntamos constantemente si 1 minuto, 2 minutos son suficientes para el desarrollo de una idea, para detallar alguna propuesta para que sea más entendible y claramente entendible para los ciudadanos. Creo que todos estamos de acuerdo que es importante que se generen espacios de esta naturaleza, pero nos preguntamos cuáles deberían ser los mecanismos que nos lleven a los ciudadanos, a las ciudadanas, a poder ser partícipes de un espacio que realmente nos permita conocer las posiciones ideológicas, las propuestas en el sentido estricto de lo que pueden o no pueden hacer referente a la Constitución y a la ley, por ejemplo. Muchos podrán decir que hay criterios excluyentes en la organización de debates oficiales en algunos otros países de la región o incluso en Estados Unidos, que el fin de semana en redes sociales ha sido puesto como ejemplo por muchos ciudadanos. Simplemente mencionar que, por ejemplo, lo que ocurre en el país del norte es que se establece en la misma normativa del debate la necesidad de que una semana antes o 2 semanas antes se realiza un sondeo por parte de todas las encuestadoras debidamente acreditadas ante el organismo electoral y que únicamente tienen derecho a debatir o acceden al debate de manera efectiva quienes superan un porcentaje mínimo de intención de voto. Así quizás se depure el tema. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene más candidatos a la presidencia que en Ecuador. En las últimas elecciones hubo más de 30 candidatos a la presidencia, pero el debate se produjo entre los 2 únicos que superaban ese umbral de intención de voto que está establecido en el reglamento de debates. Así es que puede ser esa una alternativa, no con afán de excluir, pero creo que ahí se está privilegiando la necesidad de que los ciudadanos escuchemos a profundidad lo que tienen que decirnos quienes tienen más opción de llegar al poder, sin afán de quitar méritos a quienes en las encuestas aparecen con una intención de voto de menos del 1%, pero ha sido en definitiva escucharles una pérdida de tiempo. Y creo que muchos ciudadanos en redes sociales, que es el espacio donde más en tiempo real se ha canalizado la indignación de lo que sucedió, han dado razón de ello, ¿no? Comentarios incluso fuera del lugar, comentarios que nada tienen que ver con la realidad del país e incluso algunos hechos que definitivamente responden a información falsa. Para ingresar en el análisis de lo que se dijo, se dejó de decir, abogado Alarcón, le voy a plantear una pregunta de carácter general. ¿Qué es lo que más le impresionó, le llamó a usted la atención, poniendo el tema en una polaridad, diríamos, de responsabilidad en el manejo del Estado, responsabilidad ante el pueblo ecuatoriano para hacerlo bien, por supuesto, y la oferta demagógica que siempre está entrecruzada? La gran mayoría de participantes del debate realizaron el clásico ejercicio demagógico de decirte qué quieren hacer, pero no explicarte cómo lo van a hacer. Simplemente han lanzado ideas al aire para que la ciudadanía trate de entender cuál es su objetivo, sin ningún resultado, porque en un país que, como todos sabemos, se encuentra en crisis económica, que no tiene las mejores condiciones para desarrollar grandes programas sociales como los que algunos candidatos plantean, simplemente eso es lo que más ruido le puede llegar a hacer a la ciudadanía, ¿no? Y además, esas cifras extraordinarias que muchos han presentado, ¿no? Ya no es solo, como sucedió en la campaña anterior, 2 candidatos hablando de millones de cosas, sino que ahora hemos escuchado a varios de ellos, simplemente difieren en cientos de miles, porque van a crear
desde 750,000 fuentes de empleo hasta 2 millones de empleos, después pasando por 1.200.000. Y la pregunta es, ¿cómo? Y creo que en eso fue muy interesante, en medio de todas las intervenciones, no solo el fin de semana, sino en los debates anteriores, que la candidata de Alianza País, Jimena Peña, respondió de manera clara: el gobierno no puede generar empleo, el Estado no está para ser empleador, y lo que debemos hacer, decía ella, en el caso de acceder al poder, es generar las condiciones para que sea el sector privado el que genere empleo. Y eso muchas veces no es visto por la ciudadanía, que obviamente en una situación de crisis y con una gran esperanza y que en la transición cambie su situación personal, tiene la fe puesta en uno u otro candidato. Así es que ofertas demagógicas a la orden del día, desde crear 2 millones de empleos hasta regalarnos $1,000 porque somos guapos. Y eso creo que le hace mucho daño a la democracia, y eso tenía en un espacio de debate real ser contrapuesto y ser contrapunteado incluso por los moderadores, algo que lamentablemente no se dio. En lo que respecta a temas también relacionados con el futuro del país, temas muy importantes, por allí observamos lo que podría haber sido uno de los mayores errores de quienes organizaron el debate. Hubo una pregunta que se planteó a algunos de los candidatos sobre el manejo de la economía ecuatoriana y se puso como una premisa la necesidad indispensable, como que era un hecho indiscutible, el de que Ecuador debe continuar con el extractivismo. Hablaba de abrir y explotar más pozos petroleros y una apertura total a la minería a la gran escala. Era el antecedente a la pregunta y se le preguntaba: ¿qué es lo que va a hacer usted para promocionar esto? Esto lo traigo a colación para preguntarle en general, ¿qué le parecieron esas preguntas que fueron planteadas por este comité? ¿Cumplieron con el objetivo de tratar de obtener una especie de radiografía del pensamiento de los candidatos? Nos quedan debiendo las preguntas, no solo en el caso que usted menciona, de esta premisa que no tuvo ni siquiera asidero en cuanto a la respuesta del candidato, sino, como mencionaba, preguntarle a un candidato a la presidencia si va a mantener las reglas para designación de jueces de la Corte Nacional o si las va a modificar, cuando eso no es ni siquiera prerrogativa del presidente de la República, sino del Consejo de la Judicatura, o hacer preguntas amplias, ya no de las organizadas aquellas por el comité de debate, sino por los moderadores, en las que a discreción a un candidato le dicen: pero usted explique y especifique la propuesta, y a otro le dicen: ¿cuál es su mensaje para el pueblo ecuatoriano? Y eso daña mucho el objetivo de un debate, que es conocer en parámetros similares lo que tienen que decirnos los candidatos. Y además habrán visto ustedes que otro de los errores que hay que corregir es que el hecho de hacer 16 preguntas de lo más variadas y que por sorteo en una pecera le corresponda a un grupo a uno y un grupo a otro, hace que, por ejemplo, en el primer bloque de candidatos se pregunte básicamente sobre relaciones internacionales y no sobre derechos humanos, y tengamos apenas una pregunta sobre derechos humanos versus 7 de relaciones internacionales, y que en el siguiente grupo la desproporción sea en medida contraria, ¿no? Yo creo que hay temas trascendentales para el país, como el de los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de grupos y poblaciones vulnerables, que debían ser abordados por todos los candidatos sin excepción. Incluso hubiera sido, creo, mucho más óptimo fijarse una sola pregunta que pueda ser respondida por todos los candidatos, de tal forma que podamos ver cuál es el nivel de conocimiento sobre un tema de todos ellos, o el tipo de respuestas que nos dan en función de un problema en específico. Y aquí, doctor Alarcón, hay otro tema que es importante analizar, es que se plantea una inquietud, se plantea una pregunta, pero en realidad son pocos los candidatos que se concentran en responder esa pregunta. La gran mayoría simplemente no responde y se va por otros caminos, o habla de cualquier otro tema, o hace referencia a lo que dijo algún otro candidato que tampoco tiene relación a lo que se está manifestando. Es decir, tampoco nos enfrentamos los ciudadanos a respuestas que puedan entregarnos los candidatos respecto de lo que se les consulta. Y ahí efectivamente es cuando juega un rol fundamental el moderador o la moderadora.
que si ya tiene clara la pregunta que se está haciendo y siente que el candidato se desvía, en ese momento tiene que llamarle la atención para que se enfoque. Ustedes han visto, y voy a citar quizá un par de ejemplos. Se le pregunta al candidato Sañay cuál es su relación con el Bucaramato, con el hecho de que Abdalá Bucaram y su partido político sean los que están auspiciando su candidatura, y se refirió a cualquier otra cosa. Habló de que es la fuerza de los pobres, habló de que representará a los marginados, y no se refirió a la pregunta en específico. O el caso en el que al señor Gerson Almeida se le preguntó sobre la protección de derechos humanos en función de una ley de protección de datos personales, un asunto que ahora con más fuerza vivimos todos los ecuatorianos, esas llamadas invasivas para preguntarnos cosas o simplemente para perseguirnos para nuevos productos y servicios, y el señor se refirió al derecho a la vida desde antes de la concepción, algo que nada tiene que ver con la pregunta que se le hizo, y a vista y paciencia de los ecuatorianos, por supuesto, pero sobre todo de los moderadores. La dinámica de la moderación, yo sé que el tiempo era muy corto, hace que en ese mismo momento un moderador le diga: disculpe, usted no está contestando la pregunta, y que en las reglas de juego se diga que se le entregue al moderador la atribución, por ejemplo, de que si siente que el candidato no está respondiendo a la pregunta, simplemente cambie de participante o le apague el micrófono, porque en muchos casos hemos escuchado lo que los candidatos quieren decirnos a discreción, no lo que se les ha preguntado ni lo que los ecuatorianos queremos oír. Incluso hemos escuchado esas frases trilladas que forman parte de sus jingles de campaña, que forman parte de sus spots en televisión y que simplemente no dicen nada. Una pregunta que vale la pena hacerle. ¿Considera usted que hubo candidatos que ganaron en el debate y otros que perdieron en el debate? No hablamos justamente o precisamente de una lucha entre ellos, pero sí de que ganaron en su imagen ante la opinión pública o que perdieron, y esto que eventualmente se pueda traducir también en votos y en preferencias electorales. Estamos totalmente conscientes de que hay un alto grado de subjetividad en la audiencias en muchos casos impresionables hasta por gesticulaciones o tonos de voz, pero en su criterio ha quedado claro por lo menos por quién o por quiénes no se debería votar. Efectivamente, creo que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes para sacar sus propias conclusiones a partir del debate. Como lo he mencionado en otros espacios, yo no puedo hablar de ganadores y perdedores porque creo que el ejercicio no nos permitió siquiera determinar esto, pero sí podemos hablar de quienes destacaron positivamente y quienes destacaron de manera negativa. Y si uno ve en cuanto a quienes destacaron de manera positiva, ve por ejemplo la solvencia en sus intervenciones, como bien señalaban ustedes, su tono de voz, su manejo y demás, de candidatos como Guillermo Lasso, Pedro Freile, Jimena Peña o incluso Guillermo Celi. Y grandes perdedores, no solo por esquivar las preguntas y decir lo que quieran, sino además por referirse a cuestiones que son incorrectas, y me refiero ya cuando mencionan cifras, datos o incluso realidades nacionales, o cuestiones que están por fuera de los derechos humanos fundamentales, el señor Sañay, el señor Isidro Romero, el señor Giovanni Andrade o el señor Gerson Almeida, que son personas que han hablado incluso de asuntos que contravienen la normativa vigente, como la cadena perpetua, que puede ser muy popular, pero es inaplicable para este país, el tema de los jueces sin rostro contra la corrupción, algo que es inconstitucional y que ha sido cuestionado incluso por organismos internacionales, o algunos exabruptos propios del debate, como desaprovechar un minuto para desearle feliz cumpleaños a la esposa en lugar de dirigirse a los ecuatorianos con una propuesta concreta. Y creo que en ese sentido, pues, ganadores, perdedores, es muy difícil mencionarlo, e incluso podríamos revisar cuál fue la posición en cuanto a positivos y negativos en temas en específico. Algunos de nuestros oyentes dirán por qué, por ejemplo, no se refiere al candidato Andrés Arauz, y yo diría que en su intervención sobre economía y empleo, el candidato Andrés Arauz fue muy deficiente porque simplemente rememoró la bonanza económica del periodo del correísmo,
Pero en cuanto a lucha contra la corrupción, increíblemente tuvo una de las mejores intervenciones, resaltando que, por ejemplo, los datos abiertos, la transparencia, el gobierno abierto son elementos fundamentales para luchar contra la corrupción que tienen que aplicarse en todas y cada una de las instancias, ¿no? Así es que este espacio, que además ha estado dividido en 2 días, tiene sus bemoles, incluso entre sábado y domingo, porque ustedes vieron, y voy a mencionar incluso 2 casos, un candidato Sañay el día sábado prácticamente dormido sobre el sillón, mal acomodado, contestando las cosas con desgano, y un enérgico candidato Sañay el domingo al más puro estilo de Abdalá Bucaram en su buena época, y una situación similar con el señor Arauz, mucho más bonachón el día sábado, mucho más sonreído y simpático, y el día domingo mucho más agresivo, contestando a quienes le cuestionaban de una manera directa, frontal, mucho más dinámica, al más puro estilo de cuando Rafael Correa era candidato, ¿no? Así es que incluso hay bemoles entre un día y otro, increíblemente. Salvo alguna gran sorpresa, en Ecuador se dará un segundo debate entre 2 finalistas en una segunda vuelta. ¿Qué expectativas tiene usted sobre el segundo debate? ¿Cómo debería plantearse este? Estamos del hecho de que el formato entre 2 candidatos va a ser mucho más manejable, sin duda alguna. El segundo punto es que los ecuatorianos difícilmente vamos a aguantar 3 horas o 6 horas conectados en la televisión escuchando a la gente, con lo cual necesitamos que un formato sea mucho más corto, de tal forma que podamos captar la atención de los ciudadanos de principio a fin. En segundo lugar, los tiempos tienen que permitirle a los candidatos desarrollar sus ideas. No les pueden dar 30 segundos o 1 minuto para topar temas que necesitan ser profundizados, como si esto fuera un respóndame con una palabra. Y finalmente, necesitamos moderadores preparados para un debate. Presentadores de noticias no cumplen ese rol. No por el hecho de ser periodista tienes la capacidad de moderar un debate con candidatos a la presidencia de la República, respetando, por supuesto, el extraordinario trabajo que en este proceso electoral hacen los periodistas y los medios de comunicación, pero se necesita alguien que, empapado de la realidad nacional, conocedor de los planes de trabajo de los candidatos, tenga la capacidad incluso de reacción rápida para contrapuntear, para contraponer, para repreguntar, algo que hasta el momento casi en ninguno de los 3 debates organizados hemos visto, quizá con algunas excepciones, la periodista Andrea Bernal en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Así es que con ese contexto esperemos que el debate que se tiene que dar obligatoriamente ante la eventualidad de una segunda vuelta en el mes de marzo mejore, cumpla con las expectativas y por supuesto que esté bien organizado desde el inicio. Reglas claras, moderadores definidos con anticipación, de tal forma que después los candidatos no se estén quejando de lo que ocurra con uno u otro incidente, ¿no? Y simplemente para mencionarle a la ciudadanía que ante la eventualidad de una segunda vuelta, el debate entre los 2 finalistas está al menos en el calendario electoral vigente el día 21 de marzo. De la infinidad de temas, abogada Alarcón, que se abordaron, otros que no se abordaron, de estas múltiples aristas que significa tratar la problemática de Ecuador, solamente quisiéramos conocer su opinión sobre una, el tratamiento que ofrecieron los candidatos del tema de la pandemia, de la vacunación en Ecuador. ¿Qué es lo que le quedó a usted? Bueno, todos los candidatos sin excepción se han referido al tema de la vacuna y al tema de la salud pública. Han hablado incluso, como ustedes vieron, de que ya han gestionado de manera directa dosis de vacunación con un país hermano de Sudamérica. Todos se han referido a los errores del gobierno en cuanto al manejo de la pandemia y cómo lo van a corregir. Las metodologías cambian, unos lo harán con un ejército de voluntarios, otros con el sistema de salud pública, pero en lo personal, en cuanto a este tema, me quedan debiendo algunos otros asuntos que se han evidenciado durante estos últimos meses y que tienen que ser abordados también desde el gobierno nacional y desde la salud pública. Por ejemplo, la salud mental de los ecuatorianos. Hemos visto lamentablemente que en las últimas semanas
y meses se han producido muchos más suicidios que en el mismo periodo del año pasado o de años anteriores, precisamente relacionados con la falta de trabajo, con los problemas en casa, y creo que ese es un asunto que hay que abordar. La salud no es solamente física, la salud mental juega un rol fundamental en el sistema de salud pública y hay que enfocarse en ello. Los candidatos no lo dijeron. Y a pesar de no estar relacionado con la salud específicamente, pero sí con la pandemia, me quedan debiendo igual los candidatos en el tema educativo, cuando creen que todo se soluciona dándole internet a la gente, en lugar de preguntarse si la forma en la que funciona el sistema educativo nacional, precisamente en condiciones de virtualidad, es la mejor o demanda reformas y cambios profundos, ¿no? No todo se soluciona por la vía fácil, que es entregarle internet a la ciudadanía, sea 1 o sea 2 gigas de manera gratuita, sea acceso al internet. Eso no soluciona los problemas que los ecuatorianos estamos viviendo durante este Sobre el punto que usted ha tocado de la vacuna, de este supuesto acuerdo con el presidente Fernández de Argentina, allí nos preguntamos por qué los moderadores o varios periodistas que han entrevistado al señor Arauz, que es quien menciona esto, no le han preguntado si es que esta coalición Oxford-AstraZeneca depende del gobierno argentino, es una entidad gubernamental. Que nosotros conozcamos, se trata de iniciativas privadas que tienen su propia estructura, su propio mecanismo de decisiones. AstraZeneca produce, sí, tiene una unidad de producción en Argentina, tiene otra también en México, pero en México tampoco Manuel López Obrador tiene ninguna injerencia como para decidir que esta entidad va a enviar vacunas a uno a otro país. ¿Por qué no se contrastan de mejor manera estos temas en Ecuador cuando muy sueltos de huesos los candidatos expresan cualquier cosa? No, sí, y creo que además es importante que la audiencia comprenda que si bien la vacuna de Oxford se va a producir en Argentina, esto no depende del sector público. El gobierno argentino lo único que ha hecho es autorizar a un laboratorio privado, un laboratorio además de reciente creación, la producción de la vacuna que, como bien han mencionado ustedes, es de Oxford y está siendo producida por AstraZeneca. Así es que simplemente en este caso varias de las afirmaciones a mí me quedan en el aire, como bien se dice, y creo que hubiera sido responsable por parte de los moderadores pedir más detalles sobre este tema, ¿no? No estamos hablando, insisto, de un laboratorio público o de un laboratorio estatal, sino que el laboratorio AppScience, que es el que está produciendo en Argentina la vacuna, es un laboratorio privado creado por un empresario argentino, el señor Hugo Sigman, que es el dueño del grupo Insud, y pues simplemente el gobierno argentino lo que ha hecho es dar la autorización para que esto pueda llevarse a cabo en su territorio, nada más. No sé cómo puede producirse este tema de asegurar dosis, como lo hemos escuchado, o de que además esto se da si es que gana un candidato y no otro. Bien, algo que debíamos quizá haberle hecho al principio, abogado Alarcón. Usted ha estado involucrado en temas relacionados con la democracia ecuatoriana, Consejo Nacional Electoral, participación ciudadana en su pasado. Hoy dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Cuéntenos ya en esta parte final y brevemente cuáles son los objetivos de esta fundación y qué es lo que aspiran a hacer en esta campaña electoral. Bueno, durante los 11 años que Ciudadanía y Desarrollo ha trabajado en este país, nos hemos enfocado precisamente en potenciar la participación ciudadana con miras a fortalecer los principios y valores democráticos. Nuestras principales acciones están precisamente enfocadas en observatorios. Tenemos un observatorio legislativo, un observatorio judicial, un observatorio de gasto público y específicamente en cuanto a elecciones, uno de reciente creación, el Observatorio al Financiamiento de la Política, que está vigilando que tanto partidos políticos como candidatos cumplan con las normas de la plata en elecciones y la plata para su sostenimiento permanente. Recordemos que hace muy poco se produjo un caso ya judicializado y sentenciado de sobornos relacionados con el manejo de un proceso electoral y de un partido político, y lo que hay que evitar es precisamente eso, con más transparencia y con más integridad. Pero de la mano de las iniciativas de incidencia, de investigación que he mencionado, para nosotros ha sido fundamental siempre formar a los ciudadanos para generar nuevos actores
tanto en la ciudadanía como en las organizaciones de la sociedad civil. Procesos de capacitación a periodistas, a líderes de organizaciones, a estudiantes universitarios en temas de participación ciudadana, control social, integridad y transparencia, y un programa además que es inclusivo en el sentido de que se integran de varios sectores, un programa multisectorial que sobre la base de la Escuela de Integridad de Transparencia Internacional se ha venido implementando, que es nuestra escuela anticorrupción. Cabe mencionar además que Ciudadanía y Desarrollo es el contacto nacional de transparencia internacional en el país y que incluso en muy pocos días, del día 28 de enero, haremos la presentación del índice de percepción de la corrupción en función de las cuestiones que se han medido en Ecuador y su comparación con otros países latinoamericanos. Bien, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón Salvador, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:40 minutos.